Hola, recibe una dulce bienvenida a mi canal y espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad vamos a preparar estos deliciosos pasabocas o pasapalos conocidos como dedos de queso o tequeños. Se trata de un palito de queso envuelto en una masa que al freírlos quedan crocantes y muy ricos. Son fáciles de preparar e ideales como merienda, desayuno o como aperitivo que no puede faltar en cualquier celebración venezolana. Se pueden comer solos o acompañados con una salsa para darles un toque de locura. Así que si te animas a hacer estos ricos tequeños, te invito a que te quedes a ver esta receta para que no dejes de hacerlos y disfrutarlos en tus reuniones con familiares o amigos. Ahora vamos con los ingredientes que necesitas para preparar estos deliciosos tequeños. Para la masa vas a necesitar 500 gramos de harina, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de agua, 50 mililitros de aceite, 50 gramos de mantequilla, un huevo entero, 15 gramos de azúcar, 5 gramos de polvo para hornear y 7 gramos de sal. Y para el relleno tradicional vas a necesitar 400 gramos de queso blanco, que sea ideal para freír. También vamos a hacer otras opciones de relleno, dulces o saladas, utilizando salami, plátano maduro, chocolate, dulce de guayaba o membrillo. A continuación, vamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla a derretir la mantequilla. Luego le añadimos la leche, el aceite y el agua y la dejamos entibiar un poco sin llegar a calentar demasiado. Luego, en un recipiente, vamos a colocar la harina de trigo junto con el azúcar, la sal y el polvo para hornear. Le agregamos la mezcla tibia de leche con el resto de los ingredientes y añadimos el huevo entero. Con una paleta comenzamos a mezclar todos los ingredientes hasta que comience a formarse una masa. Luego será necesario continuar integrando con nuestras manos hasta que la masa esté suave y homogénea. Ahora la vamos a trasladar a una superficie de trabajo para amasarla por unos 5 minutos aproximadamente. Cuando la masa esté flexible y muy elástica, ya estará lista. La boleamos, la cubrimos con un plástico y la dejamos reposar por unos 30 minutos. Mientras la masa está de reposo, podemos ir cortando los palitos de queso. Y la medida ideal sería de unos 6 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho o grosor. Pasado el tiempo de reposo, vamos a tomar la masa y la vamos a dividir en dos partes. Y con la ayuda de un rodillo la vamos a extender en forma rectangular hasta que la masa llegue a unos 3 milímetros de espesor. Luego emparejamos los bordes y ese resto de masa lo guardamos en un plástico. Tomamos un palito de queso y lo medimos para comenzar a cortar las tiras de masa, las cuales deben ser más anchas que las del palito de queso, y así cortamos con esta medida todas las tiras. Una vez cortada la masa, la vamos a cubrir con un plástico para que no se reseque y comenzamos a formar los tequeños. Tomamos una tira y envolvemos el queso de arriba hacia abajo, haciendo un encuentro de la masa y luego comenzamos a enrollar desde la parte superior hasta cubrir el otro extremo, así como puedes apreciar en la imagen. Luego lo presionamos con nuestras manos o sobre la mesa para que se pegue bien la envoltura de la masa. Los repasamos con un poquito de harina
y los vamos colocando en una bandeja. Puedes continuar armando los pequeños de esta manera o puedes formar un rollo de masa y lo vas a hacer enrollando las tiras sobre sí misma sin presionarlas al momento de girar. Esto va a permitir a la hora de armar los pequeños que la masa no se reseque y además vamos a desocupar el espacio donde vamos a trabajar. Y ahora sí, ya lo que nos queda es comenzar a armar nuestros pequeños. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, te invito a suscribirte y así poder compartir contigo más recetas fáciles, prácticas y deliciosas. A medida que vamos formando los pequeños, los vamos a ir colocando en la bandeja y los cubrimos con un plástico. Ahora les quiero mostrar otras versiones de relleno con los que puedes hacer tus pequeños. Una de estas versiones es la combinación de queso con salami. En este caso, para armar el pequeño, primero debemos envolver el queso con el salami y luego le colocamos la envoltura de masa, haciendo el mismo procedimiento que mostré anteriormente. Otra versión salada dulce sería la de queso con plátano maduro. En este caso debemos freír el plátano como puedes ver en la imagen superior y luego lo cortamos en palitos al igual que el queso. Lo juntamos y lo envolvemos con la tira de masa. Una versión dulce que me encanta es el relleno con chocolate. En este caso lo que debemos hacer es cortar el chocolate en palitos. Puedes utilizar chocolate semi amargo o con leche. Y al igual que los palitos de queso lo envolvemos con la tira de masa de la misma forma anterior. Y finalmente otra versión dulce salada sería la combinación de guayaba con queso o de membrillo con queso como en este caso. Y lo único que debemos hacer es cortar el dulce y el queso en palito y envolverlos con la tira de masa como lo hemos hecho anteriormente. Luego de formar los pequeños, si los hacemos de varios rellenos, podemos colocarlos en bandejas individuales e identificar cuál es el nombre del relleno. Los cubrimos con un plástico y los podemos freír en el momento o guardarlos en el freezer. Ahora, para disfrutar estos ricos pequeños, lo que debemos hacer es freírlos en una sartén con abundante aceite a fuego medio alto y los vamos a cocinar por unos 3 o 4 minutos, sin dejar de darle vuelta para que se frían de manera uniforme. Y cuando estén bien doraditos los vamos a ir sacando y colocando en una bandeja con papel absorbente. Y ya están listos para comerlos así solitos o los podemos acompañar con una deliciosa salsa. En este caso vamos a preparar una salsa rosada de pimentón, para lo cual vas a necesitar media taza de salsa de tomate, media taza de mayonesa, medio pimentón o morrón rojo, un trocito pequeño de cebolla, media cucharada de vinagre, media cucharadita de sal y media cucharadita de paprika o pimentón español. Bueno, mis amigos, preparar esta salsa realmente es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y los vamos a licuar por unos 2 o 3 minutos hasta que la mezcla se vea cremosa. Y ya estará lista esta deliciosa salsa para disfrutar con nuestros pequeños. Espero que te haya gustado esta receta. Gracias por visitar mi canal. Si es de tu gusto, regálame un like y no dejes de hacer tu comentario. Nos vemos hasta la próxima.